Les fue con todo la abogada Tania Pastor a la oposición, ya que estos se habían dedicado a andar diciendo de que el designado a la presidencia iba a ser Karim Bukele, hermano del presidente Bukele, pero eso quedó completamente descartado, ya que ahora sabemos quién fue la designada para ocupar ese cargo durante los próximos 6 meses. Y es que la oposición solo buscan hablar basura del presidente Bukele y lo único que hacen es quedar en ridículo. Vamos a escuchar las declaraciones de la abogada Tania Pastor. Creo que hasta había como cierta intención de lanzar información de esa naturaleza para que la oposición se pusiera a hablar y luego resultara que otra vez estaban equivocados. Ya había pasado anteriormente, había como un anzuelo que les tiran, porque justo hace 2 días aproximadamente se había incluido una información por parte de personas seguidoras del presidente Bukele que había confirmación que su hermano Karim era quien, o 3 días aproximadamente, iba a asumir, y salió él a contestar, bueno, ya se los dije, pero se los voy a repetir. No. Entonces, creo que solo es como para que sigan hablando y se sigan equivocando, porque es que en realidad había una prohibición expresa y muy difícil no cumplirla, porque, es decir, las prohibiciones para ser presidente se aplicaban también para los designados. Por otra parte, pues creo que sí teníamos claro que iba a ser alguien de su círculo muy cercano, alguien de su confianza. Entiendo que la licenciada de Guevara viene con él trabajando desde la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y que actualmente está muy cerca de él. De hecho, el cargo de secretario privado es un cargo de extrema confianza. Entonces, pues parecía muy lógico, pero nadie atinó, ¿verdad?, cuál iba a ser la persona en el cargo. Sí se mencionaba que iba a ser una mujer, pero ahí se especulaban otros nombres y al final, pues bueno, esperemos que todo sea para bien. Ya queda para 6 meses la licenciada de Guevara como presidente en funciones, encargada del despacho. Sin embargo, como que queda el vacío todavía. ¿Qué pasa si algo le sucede, ¿verdad? Yo espero que no sea así, pero pues puede suceder alguna urgencia y entonces ¿qué pasa con ella, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa con la presidencia? No puede quedar un limbo, tiene que haber es decir, pensaría yo que quizás la Asamblea Legislativa debería de rellenar ese vacío y proponer algunos nombres y tenerlos ahí, porque sí pueden esperar si algo de así sucediera. Es muy excepcional realmente, pero ¿por qué llegar a esperar un momento así hipotético para nombrar otros designados cuando se puede hacer y que en el momento pues ya salga eso, ¿verdad? Que si sucede eso, pues ya esté la persona que va a ocupar la silla mientras la licenciada de Guevara no pudiera estar, ¿verdad? Pero por lo demás ya creo que ya se apagó una de tantas dudas que tenía. También se mencionaba de que realmente ella solo iba a estar allí, pero el presidente iba a ser solo. Y yo creo que el control, pues de alguna manera siempre todos sabemos que lo va a tener. De hecho, cuando él habla con tanta propiedad en su discurso es porque tiene clarísimo que él va a regresar al despacho. Es decir, lo está dejando por 6 meses porque es una exigencia como requisito. Sin embargo, yo creo que él y todo El Salvador, todos estamos conscientes de que solo lo deja por ser un requisito, pero que va a regresar a ocupar la misma silla que deja y que en alguna medida, pues bien difícil que no esté controlando, ¿verdad? Aunque ya no formalmente, pero de fondo sí. ¿Qué se esperaría de que se Pues no esperemos un segundo Bukele porque es bien difícil, ¿verdad? Creo que la única expectativa que hay sobre ella es que mantenga funcionando todo el órgano ejecutivo en orden, que mantenga o que le dé continuidad al trabajo del presidente Bukele sin ningún tipo de estrés, sin ningún tipo de trauma, sino que simplemente llevar el trabajo como se ha venido llevando. De hecho, ella ha sido parte importante, piedra angular en todo este funcionamiento, y mientras lo devuelve al presidente que presumimos va a ser electo. ¿Quién lo iba a decir? Carlos Reyes, ex integrante del partido Arena, uno de los más corruptos en la política salvadoreña, fue quien peló la cara a sus propios ex compañeros de partido. Y es que estos sinvergüenzas se dan golpes de pecho cuando sabemos los ratas que fueron en sus gobiernos.
que solamente se dedicaron a saquear y a robar a manos llenas y ahora se quieren dar baños de pureza. Vamos a escuchar todo lo que les dijo Carlos Reyes a estos opositores sinvergüenzas. 4 de la Sala de lo Constitucional y 1 de lo Civil. Dentro de esos magistrados que se eligieron, el señor Cine Blanco, don Valentín Meléndez, Belarmino Jaime, Rodolfo González y María Luz Regalado. Resulta que ahí habían dos magistrados que se eligieron que no estaban en el listado del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Cómo dice? Que esta asamblea eligió a 2 magistrados que la Constitución en su artículo 87, y lo voy a leer porque yo creo que es importante este tipo de aclaraciones. Artículo 87 de la Constitución. El Consejo Nacional de la Judicatura es una institución independiente encargada de proponer candidatos para los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo es que se elige esta asamblea? En el 2009, a 2 magistrados que no estaban de acuerdo a lo que dice la Constitución. ¿Y qué se dijo en ese momento? No, pero hay acuerdo político. No, pero fíjate que ya hay entendimiento. No, pero fíjate que esto se ha propuesto allá por parte del presidente de la República en casa presidencial, ni siquiera en esta asamblea legislativa. Y se terminaron eligiendo. Incluso después hubo una propuesta para anular esas 2 candidaturas y la decretaron no al lugar. ¿Y qué se dijo en ese momento? Ya van a ver por qué estoy diciendo esto. Posiblemente cuando lleguen estos 2 magistrados allá a la Corte Plena, los demás magistrados van a decir que como no se ha cumplido lo que dice la Constitución, no van a ser Corte Plena. Y entonces esta asamblea se va a ver obligada a elegir de los que ha mandado el Consejo Nacional de la Judicatura, como dice la Constitución. Y hubo Corte Plena. Y esos magistrados dieron infinidad de resoluciones y se cumplieron. Hoy me voy a referir al 2021. Esta misma asamblea legislativa, con la representación del pueblo, elige, oiga bien, una sala de lo constitucional. Y esa sala da una resolución. Fíjese bien. Y en esa resolución dice, está plasmado en la Constitución que puede haber un segundo mandato. Eso es lo que dice esa sala de lo constitucional. La anterior sala dio muchísimas resoluciones. Yo puedo recordarle al pueblo salvadoreño de algunas resoluciones que dio esa sala. Por ejemplo, hubo una solicitud porque aquí se había aprobado un crédito, pero que se había aprobado con bastantes suplentes. Y alguien fue a poner y dijo, ese crédito no debería estar funcionando porque se aprobó con suplentes. ¿Y saben qué dijo la sala? Me vuelo los 84 suplentes. Y no hubo suplentes. Y no le estaban pidiendo que anulara a los suplentes. Le estaban pidiendo que anulara un préstamo que se había aprobado. Voy a dar otra resolución de esa sala del 2009. Artículo 85 de la Constitución. Yo como soy ingeniero civil, no entendía, yo, no puede ser, pero es que aquí dice, ¿qué dice el artículo 85? El gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo. Y esa sala dice que podían haber diputados independientes. Es más, dijo que si habían varios, y así fue, que si habían varios diputados independientes, se sumaran todos esos votos para que pudiera salir por lo menos uno, y salió uno, con los votos de los demás diputados independientes. ¿Y qué hizo la población y qué hizo esta asamblea? Acató. ¿Qué hizo el tribunal? Acató. ¿Saben qué dijo otra resolución? Interesante. Voto cruzado. Voto por rostro. Y yo puedo seguir aquí enumerando diferentes resoluciones que dio esa sala. Gracias por ver, compartan, suscríbanse y será hasta un próximo video.